Bien, a ver, origen de los dogmas entonces ahora. Ya. Los dogmas se han formulado y establecido casi siempre en tiempos de controversia doctrinal. ¿Ve? Eso es lo que habíamos dicho al principio también, ¿no? O sea, los conflictos doctrinales se han llevado a dogmas. Recién cuando hay un conflicto, hay una incidencia por ahí que aparece y bueno, vamos a tratar de darle el peso a este asunto porque algunos no sabían cómo controlar algunos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, casi siempre fue eso, ¿no? De controversias doctrinales con el fin de aclarar la enseñanza ortodoxa frente a las interpretaciones consideradas heréticas. Y hablando de ortodoxa, ya hemos dicho desde una forma, ¿no? Porque la palabra ortodoxa la estamos utilizando de varias maneras. Por ejemplo, hemos dicho ortodoxa, la iglesia del Oriente. Hemos dicho también que la iglesia en general, su pensamiento es ortodoxo y no es heterodoxo, ¿no? ¿Qué es la ortodoxia? Es lo centrado, lo que es aparentemente correcto, ¿no es cierto? Y un solo pensamiento, ¿no? Un solo punto de vista. Lo heterodoxo es tener diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes formas. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia. La iglesia, sí, de hecho, analizamos, si hacemos una investigación de la iglesia y los comienzos, vamos a encontrar que la iglesia tenía diferencias. Para hacerles ver esas diferencias. Por ejemplo, algunos padres de la iglesia aceptaron, por ejemplo, el bautismo de infantes, ¿no? Que la iglesia católica también afirma, que la iglesia protestante también, y que la iglesia evangélica, en esencia, rechaza, ¿no? A partir del concepto de nuevo nacimiento. Entonces, nuevo nacimiento, de ahí el bautismo que has hecho posteriormente ya no vale, entonces el verdadero es después de tu nuevo nacimiento. Después de haber aceptado a Jesucristo, ahora tienes que bautizarte. Entonces el bautizo es cuando uno es adulto, cuando uno tiene conciencia del pecado. A un niño no se le puede bautizar. Así piensa la iglesia evangélica, ¿no? Y encima practica una manera que hubo dentro de un movimiento que apareció como el protestantismo radical. ¿Quiénes fueron los del protestantismo radical? Fueron un movimiento que apareció y se conoció como los anabatistas. El nombre nomás ya nos indica el por qué, porque ellos rebautizaban, no consideraban que el bautismo católico en esa época, la iglesia de Calvino y la iglesia de Lutero, sí lo aceptaban, ¿no? Sí lo consideraban como válido. La anabatista no le daba validez al bautismo católico. ¿Ya? Ese concepto pasó a la iglesia evangélica también. Entonces, cada vez que alguien se convierte, entonces su bautismo anterior ya no tiene valor, entonces tiene que bautizarse, ¿no? Ese es el sentido que tiene, porque en el otro te bautizaste en pecado o te bautizaron, tú no sabías. Entonces, ahora tú lo haces con conciencia. Ese es un elemento que difiere, entonces, el pensamiento del dogma sobre el bautismo y la práctica, ¿no? La práctica. Ese es un lado. Lo otro sería también la forma, ¿no? No solamente es el fondo, ¿no? ¿Quiénes se deben bautizar y en qué momento? Y lo otro es la forma de bautizo. También hubo eso en la iglesia, entonces en los padres de iglesia había esas dos cosas, ¿no? Los que bautizaban niños y los que se bautizaban adultos. Pero también la forma. Algunos, entonces, los que bautizaban por aspersión y los que bautizaban por inmersión. Y esas dos tendencias ha seguido en la iglesia, que quizás en la mayoría de las iglesias evangélicas se bautiza por inmersión y en algunas en el río, porque algunos dicen que el bautismo en bautisterio, en agua, que no está corriendo, no está fluyendo, no vale, dice, tiene que ser en río, ¿no? Entonces, esa es también otra opción. Entonces, la práctica que tienen viene de un pensamiento, un dogma que ya se está tratando o se está poniendo en la iglesia, ¿no? Los dogmas entonces se construyen en confrontación con diversos contradictorias o formas contradictorias de oposición. Los dogmas se formaron bajo la inspiración de muchos, ¿no?
estimulando, bajo muchos estímulos prácticos, éticos y devocionales, ¿no? Entonces, la práctica también nos ha llevado a eso. Y también se formaron por ocasiones externas, políticas y canónicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esto se le da el nombre de tendencias teológicas diversas, ¿no? Hoy también tenemos esas tendencias teológicas, diversas tendencias, y que van creando tradiciones y que luego salen dogmas o determinaciones que al final suelen ser la práctica de la iglesia, ¿no? Hasta ahí, entonces, ¿está bien? ¿Alguna intervención, por favor? ¿Alguna cosa que quisieran hasta aquí? O si quieren, también me detienen ustedes me dicen y ya, para poder hacer una réplica. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está correcto? Está bien, pastor. Ya, Sí. ya. Ahora, carácter de los dogmas. El carácter de los dogmas. Hemos dicho que todo asunto de dogma deriva de las Sagradas Escrituras, ¿no? Básicamente ese debe ser nuestro punto de vista. Todas las palabras como los hechos de la Biblia tienen importancia doctrinal y proporcionan tanto, ¿no? Entonces, ambas cosas se dan. Los dogmas son el fruto de la reflexión dogmática, que se obtiene reflexionando sobre la verdad revelada en la palabra. Es entonces fruto de una reflexión. Aparentemente no parece así, ¿no? Que el dogma simplemente es algo que tú tienes que aplicar y ya, ¿no? Y el creyente tiene que obedecer, ¿no? Así hemos determinado, así debe pensar, pero no, el dogma también surge de una reflexión, es fruto de una reflexión. Entonces, es válido que el creyente reflexione y cuestione también en algún momento, ¿no? No tanto una postura, sino estamos hablando de que el dogma no debe ser solamente aceptado como tal, sino en base a una reflexión, se le dé explicaciones también del por qué creemos o pensamos así, ¿no? Eso es un elemento importante también, ¿ya? Los dogmas tienen que ser definidos oficialmente por un cuerpo eclesiástico competente, y eso está adherido a la idea de lo colectivo, ¿no? Y también de que tienes una autoridad, ¿no? ¿No? Respeto a una autoridad, hay una cabeza, una autoridad que determina también. Los católicos romanos minimizan la reflexión de la iglesia como cuerpo de los creyentes y lo sustituye por el estudio de la iglesia magisterial y de la jerarquía, ¿no? Así que formulan sus dogmas y sus posiciones expuestas por la voz infalible del Papa, ¿no? Entonces se reformula, pero ya hemos dicho en ese cuerpo, ¿no? Había que ver también nosotros analizar siempre nuestra práctica que no hagamos de ese modo, ¿no? Que es cierto que los pastores, los ministros, un presbiterio, un concilio es el que tiene la autoridad para trabajar estos aspectos de la doctrina, ¿no? Pero esto también nace de la voz de la iglesia, de cómo la iglesia también va trabajando así, entonces en conjunto, ¿no? Toda la iglesia, a sus obispos, puede entonces definir finalmente la postura. Los reformadores entonces sustituyeron el concepto romanista y consideran que los verdaderos dogmas derivan del contenido esencial de las escrituras y solamente de las escrituras. Así que las formulaciones que se derivan no son infalibles, pero tienen un grado de confiabilidad porque están basados ¿en qué? En las escrituras. O sea, el principio es ese, ¿no? Entonces, los dogmas se derivan del contenido, su contenido esencial viene de las escrituras, ¿no? Las formulaciones, ya es otra cuestión que hemos dicho que puede ser, no son infalibles, pero tienen un grado de confianza, ¿por qué? Porque nacen de las escrituras, porque viene de la escritura. Entonces, ese es el elemento fundamental. Entonces, ya lo otro, en un sentido, dijimos que el dogma también tiene sus aspectos relativos, aunque las iglesias lo ponen como algo absoluto.
La historia del dogma, la mayor presuposición de la historia del dogma es que es cambiante y sufre muchos cambios en el transcurso de la historia. Es curioso que no es como pensamos, ¿no? Que el dogma ya es algo que se tiene que tener ahora y para siempre, ¿no? Entonces, estaba de aquí a 30 siglos igual, se tiene que practicar. No tiene esa tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa que la Iglesia Católica, los pensamientos de la doctrina católica, el dogma católico, no es que así ha sido siempre la Iglesia de la Edad Media, ¿no? Sino que la Iglesia ha ido desarrollando, haciendo sus pautas hasta llegar a lo que tiene hoy día, ¿no? Por ejemplo, la influencia dentro de la Iglesia de Roma, dos influencias fuertes ha tenido la Iglesia de Roma en sus prácticas y lo que ha llegado hasta nuestros días. Uno es el Concilio de Trento y el otro es el Concilio Vaticano I de 1800 y tanto. Esos dos son los referentes para el catolicismo más tradicional. Luego el Vaticano II ya cambió la temática, le dio más apertura, lo hizo más evangélica, ¿no? La hizo, le hizo girar, ¿no es cierto? 180 grados, ¿no? De un lado a otro, y de ahí vino entonces el pensamiento de la Biblia abierta, la excelencia de la Biblia, y las doctrinas y las prácticas ya con más apertura al contexto de donde estaba esa iglesia, ¿no? Entonces, el Vaticano II le cambió ese formato, ¿no? Pero básicamente la forma que hemos tenido de iglesia de Roma viene entonces de Trento y de Vaticano I, ¿no? Ahora, entonces, el desarrollo del dogma de la iglesia avanzó de manera orgánica, por lo tanto, fue fundamentalmente un crecimiento continuo. Entonces, la iglesia en su desarrollo va planteando diferentes formas. Por ejemplo, un dato que les doy, yo he trabajado de forma interdenominacional casi toda mi vida. Y con un pastor pentecostal, que era de esos pentecostales bien, bien especiales, con profecía y todo, ¿no? Y en su iglesia, entonces su tendencia era que el dictamen con respecto a la falda de las mujeres y cuál era la medida que debían tener, ¿no? Que era que el Espíritu Santo inclusive había dicho eso, ¿no? Los centímetros y todo, cuál debería ser el tipo de vestimenta y no pues nada de maquillaje y esas cosas, ¿no? Y eso fue hace cuánto, habrá sido pues unos 30 años, 25 años atrás, ¿no? Y hoy día ha optado por el asunto apostólico, ha optado por la prosperidad, y ahora en su iglesia ya no se practica este elemento de la cuestión de la falda y ya no se apoya de pantalón, ¿no? Se pasó de una iglesia pentecostal tradicional a ser una iglesia neopentecostal o carismática, ¿no? Entonces, ha habido una evolución de alguna manera. Aquí no estamos viendo si esa evolución es positiva o adecuada, no, pero ha habido un cambio, ¿te das cuenta? No se quedó en el tiempo, adoptó ciertas normas que ahorita están en vigencia en un sector de iglesias, ¿no? Ahora, entonces, el contenido esencial del dogma, el estudio de las doctrinas que se ha desarrollado desde los inicios del cristianismo. Había que ver ese aspecto, o sea, hay que ver la historia del dogma, ¿no? Estudio de las doctrinas que no han sido incorporadas a los credos oficiales, por ejemplo, ¿no? Algo sobre, bueno, qué considera el arrianismo, qué es el montanismo, qué fueron los egonistas, o de repente también Sabelio, ¿no? En fin, las diversas tendencias que hubieron ahí, y una de las fuertes que también pululó entre el segundo y tercer siglo, ¿no? Que fue la gnóstica, ¿no? El gnosticismo cristiano. Hoy día, por ejemplo, existe un movimiento así, ¿no? El movimiento gnóstico cristiano, bueno, se llama. No le llaman iglesia, ¿ya? Pero que es una mezcla de filosofía griega y orientalista, y que de cristiano tiene solamente el nombre, ¿ya?
Ahora, entonces, la historia de la doctrina tiene también su inicio en el periodo del cierre de la revelación neotestamentaria. O sea, que ahí también debemos trabajar. ¿Cuál es la base de nuestra doctrina? Ya hemos dicho, a partir de las Escrituras. Y en el periodo de cierre de la revelación neotestamentaria, ¿cuándo fue el cierre? Uno podría decir el primer siglo, ¿no? Porque ahí terminó la revelación, Juan escribió su libro por ahí, ¿no? El año 100. Algunos dicen que puede haber sido un discípulo de Juan, entonces esto nos llevaría a otro momento. Pero básicamente el cierre de la revelación neotestamentaria está hablando del canon. Entonces el canon se establece más o menos por el cuarto siglo, 300 y tanto, ¿no? Ahí podemos hablar de un canon ya definido. El primer siglo, el segundo siglo, no se puede hablar de un canon definido del Nuevo Testamento. Ahí hay una diferencia. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, no tenía canon bíblico, no tenía Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es producto de ese proceso que va incluyendo inclusive los concilios, ¿ya? Y que llega hasta el siglo XVI, en algunos casos, ¿no? 1560 y tanto, cuando el Concilio de Trento, ahí también define sobre la cuestión canónica. Bueno, eso lo define la Iglesia Católica. Y ahí entra la cuestión de los libros del Antiguo Testamento también, ¿no? Que no era tradición, que no es tradición de la Iglesia protestante, ¿no? Entonces, es otra cuestión ahí que ya es asunto de la Iglesia de Roma. La historia de la doctrina no puede dejar de lado también las grandes controversias, ¿no? Las grandes controversias. El arrianismo es uno, el asunto de Sabelio, la naturaleza, por ejemplo, del origen del pecado, ¿no? El asunto, por ejemplo, sobre la naturaleza de Cristo, ¿ya? El aspecto sobre el Espíritu Santo, ¿no? Su origen, sobre la divinidad de Jesús, ¿ya? La concesión sobre la iglesia también es otro elemento también importante que se va a ir definiendo, ¿no? Y cuál va a ser después la ruta a seguir. Por ejemplo, Agustín es mucho más, digamos, la tendencia neoplatónica, ¿no? Porque el platonismo fue el que se utilizó para los padres de la iglesia, pero después apareció también el aristotelismo, ¿no? Y la influencia de Tomás posteriormente. Más le da una fuerza y de ahí nace lo que se conoce como la escolástica, ¿no? Como la iglesia entonces va planteando este asunto sobre la razón y la fe, ¿no? Y que fue luego también toda una discusión a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, por ahí, ¿no? Que ya hubieron nuevas tendencias y el pensamiento abierto, ¿no? Libre pensamiento en Europa, que marcó después la ruta y el humanismo, ¿no? División de historia del dogma acá. Aquí está Heidenbach y Neider y Sherlock. Está entre historia general y historia especial. La historia general está esquematizada por los antecedentes filosóficos generales y los temas fundamentales de discusión y la dirección general de estudio de cada periodo bajo discusión. Entonces se puede, por ejemplo, hablar del periodo de la iglesia primitiva, el periodo de la iglesia, ¿cómo le llamamos? Los padres apostólicos, por ejemplo, y después de los padres apogetas, y después de la época de oro de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que va planteándose con respecto a cómo se manejaron esas etapas. La historia también especial tras el origen y desarrollo de los biomas aisladamente, ¿no? Entonces ahí está ya la discusión sobre algunos temas, ¿no? ¿Qué son las divisiones dogmáticas? El asunto de la teología, la antropología, la cristología, la neumatología, la eclesiología. Ustedes saben que el concepto de eclesiológica que tenemos no son los mismos, ¿no?
La Iglesia Ortodoxa tiene una concepción, la Iglesia de Roma tiene una concepción, la protestante tiene una concepción, pero también la evangélica tiene una concepción, la pentecostal también tiene otra concepción de la Iglesia, ¿no? Entonces hay diferentes formatos, la luterana también, ¿no? Entonces tienen otros elementos. División de la historia de Roma. La construcción de la doctrina en la Iglesia antigua, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se construía o cómo se hacía doctrina en la Iglesia antigua, en la Iglesia primitiva? Bueno, ya hemos dicho que la base era la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica, según Pablo, estaba estaba basada en la enseñanza de Cristo, ¿no? Pablo siempre decía, así como lo recibí de Cristo, ¿no? Entonces, esto enseño, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que ver con aquello que se enseñaba que era el cuerpo y que aparece en el texto también. La preservación, transformación y desarrollo de la doctrina en la iglesia medieval. ¿Sí? En la iglesia medieval entra, por ejemplo, muchas de las concepciones que hoy día se tienen, de esa idea dualista que tiene la iglesia, aparece en la época medieval, ¿no? Ahí hubo inclusive énfasis, demasiado énfasis a la imposición sobre el sexo y eh, hablar del sexo como algo malo, ¿no? Como algo pervertido, ¿no? Que estaba fuera de los cánones de un santo o de un soberano de Cristo. Inclusive en algún momento hasta se desarrollaron matrimonios espirituales, es decir, eran matrimonios, pero que no eran de hecho, porque no tenían relaciones, ¿no? Porque las relaciones entre pareja eran pecado, incluyéndose los que son esposos. Por eso se hablaba de matrimonio como la vida profana. La vida sacra era dedicada a Dios, la pura era sin relaciones íntimas, sin esposa, ¿no? Dedicado a Dios. Y entonces los que sí dedicaban, tenían esposa, tenían hijos, trabajo, se dedicaban a la vida profana. Esa concepción de lo profano, lo sagrado y lo profano ha sido muy fuerte en las iglesias y en la religión. Que pasó luego a la iglesia protestante también, ¿no? Que la iglesia protestante era mucho más abierta, fue más holística. Su imagen con respecto a la vida era otra, ¿no? No era solamente la dedicación de Dios en el templo, o las cosas en el templo, y las cosas eh, cotidianas de la vida, eso era parte. Esa concepción no fue así, ¿ya? Tanto era que el protestante entonces dedicaba su trabajo, la tierra, como función, como un servicio a Dios, como una tarea de Dios, que Dios lo había destinado para eso. Y entonces desarrollar la tierra, trabajar la tierra, progresar, era parte también de su pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así, ¿no? Entonces no había ese aspecto. Bueno, y hoy día, claro, hoy día tenemos una sociedad abierta con la cuestión sexual, ya demasiado abierta, ya, que habría que diferenciar ese aspecto, ¿no? La preservación, entonces, sí, ya hemos dicho, en la Edad Media, entonces la Edad Medieval, entonces nos da esa pauta y todas las condiciones con respecto a una manera de pensar que hoy día ya está, ha cambiado, ha variado. Que en algunos lugares no, en Latinoamérica no, porque en Latinoamérica es bastante tradicional todavía y la Iglesia Católica es muy fuerte en ese pensamiento, pero deja pasar algunas cosas, pues, y algunos que le llaman pecadillos de repente, porque son pecados fuertes también. Desarrollo del sistema doctrinal durante la Reforma, entonces la Reforma planteó entonces otras formas, y es por eso que el protestante, el ministro, entonces asume su posición y se casa también, ¿no? Es ministro al servicio de Dios, pero también se casa, ¿no? Lutero, habiendo sido cura, habiendo sido sacerdote, dejó la doctrina, ya no tenía esa función, pero en la iglesia ahora ya no iba a ser célibe. Entonces, él asumió que eso no era correcto, sino que servir al Señor en familia, ¿no? Entonces, se casó también.
También entonces la reforma entonces asume su sistema original en oposición a la cristalización de una doctrina católica romana que, digamos dicho, uno de los referentes en el protestantismo. Empezó el protestantismo y vino lo que se conoce como la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma. Y uno de los elementos de la contrarreforma fue el Concilio de Trento. Trento entonces le da una fuerza y le da la identidad a la Iglesia Católica que va a ser fuerte hasta nuestros días, aun cuando hemos dicho Vaticano II cambia algunos formatos, por lo menos el aggiornamiento lo cambia, ¿no? O sea, las formas van cambiando y los adornos van cambiando también. Desarrollo de la organización eclesial. Esta parte, bueno, solamente para revisar nada más, en cuanto a Lucas escribió el libro de los Hechos y San Pablo escribe Filipenses y Timoteo, y los títulos que aparecen ahí son obispo y anciano. Bueno, no tanto títulos, ¿no? Las funciones que había. Obispos y ancianos, ¿no? Que están dentro del aspecto de los presbíteros, todo eso. Fueron aplicados a los mismos funcionarios de la iglesia. Entonces, funcionarios de la iglesia, obispos y ancianos, conocidos en general como presbíteros. 60 años después, en el año 125, los obispos estaban gobernando la iglesia y cada uno tenía su propia diócesis como presbíteros o diáconos bajo autoridad, ¿no? Tenían presbíteros y diáconos a su autoridad. Entonces, un obispo, el que tenía una diócesis, que era un conjunto de iglesias, ¿no? En el año 50, ¿ya? En el Concilio de Jerusalén estaba también compuesto de apóstoles y ancianos, que expresaban la voz de toda la iglesia, ¿ya? Y que durante la persecución después del año 150, los concilios se celebraban, ¿no? Entonces, y las leyes eran dictadas por los obispos solamente, ya no eran entonces apóstoles y ancianos, bueno, porque eso fue así y estaban los apóstoles. En esta ya no es ancianos solamente, sino son los obispos, ¿ya? Entonces los obispos van a tomar la fuerza, van a tomar el dominio de alguna manera. Estos obispos, de ahí Roma va a asumir que el obispo de Roma se va a convertir en cabeza de toda la iglesia en general, ¿no? De la iglesia universal, ¿no? Bueno, se quedó como líder de la iglesia de Roma en todo caso, ¿no? Porque la catolicidad de la iglesia es inherente a la iglesia, ¿no? La pérdida de autoridad apostólica hizo necesaria una elección a nuevos dirigentes. Pues una generación más tarde aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Ahora, cuando hablamos, y hay que aclarar esto, cuando hablamos de pérdida de autoridad apostólica, no es que no los apóstoles pues hayan perdido su autoridad, no, sino que ya no teníamos apóstoles como autoridad de la iglesia, o que los determinaban a partir de los escritos, los documentos, tanto canónicos como extracanónicos, que proceden de los apóstoles. No había el peso entonces de la presencia de ellos, y se necesitaba entonces que hubiera un grupo que vaya llevando entonces el movimiento. Entonces ahí aparece pues la figura de los obispos, por eso. Eso va a ser muy fuerte. Y se va a acuñar en ese tiempo que todos los obispos son iguales, ¿no? Todos los obispos tienen la misma autoridad y son iguales entre sí, ¿no? A esta forma en latín se le llamaban primos inter pares, ¿no? Primero entre todos. No, esa es la concepción que va a asumir el obispo de Roma. Más bien son entonces ministros inter pares. O sea, los obispos son inter pares, o sea que todos son iguales, ¿ya? El obispo de Roma va a asumir que es primus inter pares, quiere decir que el primero de entre los iguales, ¿ya? Y se va a asumir eso y poco a poco va a ganar espacio y con los siglos finalmente va a tener el dominio sobre los demás, ¿no? Así derivó el asunto.
lastimosamente, pero es la historia. Creo que en esta parte, en la organización eclesial, no creo que haya habido, puede haber interés de poder, de hecho que sí, en todo tiempo y en todo momento eso está. ¿Ya? El que dice, por eso la Biblia, el que quiera obispado, buena obra desea, ¿no? Sí, quiere tener encargo de hacer algo y servir al Señor de esa manera, eso está bien, es loable. El asunto es la intención que después tengamos en ese servicio. Entonces ahí viene la dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas el poder? ¿No? ¿Cómo desarrollas ese poder? ¿De qué manera? O te domina el poder y tratas de dominar a los otros, o cambias tu parecer de visión y ya no sirve al Señor, sino a los intereses propios de lo que es tu propio puesto, ¿no? Entonces aquí creo que hubo esta situación y que el Papa pues al final un puesto muy ambiciado, se pervirtió en su momento, ¿no? Bueno, ahí que dejamos esa parte y vamos ahora al desarrollo de la doctrina. Hasta aquí está bien lo que hemos mencionado. Vamos haciendo una pregunta. ¿Está bien? Hoy está un poco cansados. ¿Cómo Está están? bien. Sí, está bien, pastor. Ya. Sigamos, Leo. Bueno, entonces vamos al desarrollo Sí, de la está doctrina. bien, sigamos. Ya. En la época apostólica, la fe era del corazón. Bueno, decimos de una manera porque el texto nos expresa eso, nos expresa el calor humano, nos expresa la vivencia cristiana, de las relaciones con el prójimo, cómo se desarrollaba los dones, los misterios. Había si se quiere, el relato de los inicios de la iglesia es muy romántica, ¿no? Desde esa perspectiva estamos hablando de corazón, ¿no? Había una rendición personal de la voluntad a Cristo como Señor y Rey, ¿no? Una vida de acuerdo con el ejemplo y donde el Espíritu Santo moraba interiormente. ¿Ya? En el periodo 100 a 313 fue gradualmente llegando a ser un poco más mental, más, digamos, de corte analítico, ¿no? Del intelecto. Y se da entonces la creencia correcta, más bien que la vida espiritual interna. Creo que ambas cosas son las necesarias de paso en la iglesia. Tanto la cuestión del apasionamiento en la fe, ¿ya? Y esa consagración, ¿no? De corte pietista, ¿ya? Hasta la cuestión de analizar el texto y tener siempre en cuenta qué dice la palabra y ir trabajando el afecto del celo de la creencia correcta, ¿no? Eso debe estar ahí presente, pero en la etapa, pues así fue, y esto posiblemente haya sido por esta cuestión que se fue dando. En el primer siglo, por ejemplo, la iglesia del primer siglo pensaba que el Señor venía al final del siglo, y todo apuntaba hacia eso, ¿no? Entonces todos estaban con esa idea, con esa concepción, esa etapa, ya venía el Señor y entonces se entrega a la fuerza. Pero pasaron al segundo siglo y no había venido el Señor. Entonces ese énfasis escatológico de esa concepción milenial que tenía, se dejó a un lado y la iglesia entonces se preocupó por los aspectos de doctrina. ¿Por qué? Porque ya habían aparecido enseñanzas que no eran originalmente cristianas o que de alguna manera se habían mezclado o que habían aparecido como cristianas, ¿no? Entonces había que definir esta situación. Entonces la doctrina se estaba convirtiendo más en la prueba del cristianismo, ¿no? La doctrina era entonces lo correcto. El credo de los apóstoles, la más antigua y más sencilla declaración de la creencia cristiana, fue compuesta en este periodo, ¿no? Del año 100 a 313, o por lo menos viene de ahí, dice alguno. Posiblemente sea posterior, pero viene de esa tradición que se le conoce como el credo de los apóstoles, que no fue de los apóstoles de paso. Surgieron tres grandes escuelas aquí.
Ahí está en Alejandría, por ejemplo, una. Otra fue en Asia Menor, Antioquía. Y más adelante la escuela latina. Estas escuelas fueron establecidas para instrucción de aquellos que de hogares paganos habían aceptado al cristianismo y comenzaron a desarrollar centros de investigación de doctrina cristiana, ¿no? Y aquí también aparecen los movimientos a diferentes escuelas, ¿no? Diferentes posturas que han habido en la iglesia y quizás también todavía permanecen, ¿no? Antes de eso, la iglesia formó 5 enclaves, por lo menos, ¿no? En cuanto al desarrollo de esto, de la influencia que tuvo. Fueron 5 iglesias que tuvieron influencia mayor que las demás, ¿no? Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y la de Roma. Después, en las definiciones finales y los conflictos que pasaron después en los siglos en la iglesia, la de Constantinopla y la de Roma fueron las que comenzaron a tener controversias. Por eso viene el primer cisma, ¿no? Bien, pero en cuanto a pensamiento, vamos a mirar estas. Tres grandes centros de la iglesia. Una es la escuela de Alejandría, ¿no? Esta era una ciudad, un centro cultural, ¿no? Donde la religión judía y la filosofía griega se encontraron y comenzaron a influenciarse mutuamente. Recuerden que el judío de Jerusalén, de la tierra de Israel, no tenía influencia griega. Bueno, tenía influencia egipcia de repente y por ahí algo de griego de los sirios, ¿no? Los macabeos, por ejemplo, ¿no? Aunque ellos lucharon contra ese pensamiento helénico. Pero los de Alejandría, entonces, que se establecieron ahí, conjugaron muy bien ambas cosas, ¿no? Su práctica religiosa y la filosofía griega, porque Alejandría era una ciudad de corte helénico, ¿no? Recuerden que ahí hubo una gran biblioteca, ¿no? Biblioteca que fue incendiada por el siglo IV, creo, o V. Entonces, aquí el método natural para armonizar la religión, la filosofía, fue la interpretación alegórica. O sea, la escuela alegórica es la que va a surgir en Alejandría, ¿no? Entonces podemos llamar así, escuela de Alejandría o escuela alegórica. Esta escuela alegórica hay que, de paso, tener el cuidado. No es escuela alegórica, lo que muchas veces pasa por eso, sino también se conoce como alegorismo. El alegorismo es el abuso del uso de las alegorías, es decir, de hacer uso de ciertas interpretaciones a la Biblia, ¿ya? Con imaginación o con cierta imaginación o con cierto elemento de simbolismo, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Los principales representantes de esta escuela fueron Clemente de Alejandría y Orígenes. Bueno, 2 padres de la iglesia, tremendos padres de la iglesia. Ambos consideraron la Biblia como palabra de Dios. Y ahí también hay que definir este asunto de la Biblia como palabra de Dios. Recuerden que eso es lo que estaba hablando, creo, el pastor Daniel el otro día, o si no me equivoco también, el pastor Bernardo, cuando estaba hablando de esto. ¿Qué cosa es palabra? Palabra en la Biblia, ¿palabra de Dios o no? ¿No? Pero sí, se consideró como palabra de Dios, en tanto que es la Escritura, y compartieron la opinión de aquel tiempo que tenía que aplicarse reglas especiales y fijas en la interpretación de la comunicación divina. Entonces, no todo podía pasar por comunicación divina, por revelación, sino que había ciertas reglas, ciertas normas también que aplicar. Bueno, miremos a Clemente. En todo caso, Clemente de Alejandría fue el primero en aplicar el método alegórico en la interpretación del Nuevo Testamento. También el Antiguo. Y propuso el principio de que toda la escritura debe ser entendida alegóricamente. Entonces,
ahí viene la postura de Clemente, que tiene que ver con entender la escritura dándole un simbolismo, ¿no? Buscando sus símbolos, buscando su significado, ¿no? Entonces debe ser entendida alegóricamente. Y según él, el sentido literal solo puede proporcionar una fe elemental, mientras que el alegórico conduce al verdadero conocimiento. Lo literal es quedarnos en palabra por palabra, ¿no? Esa es la idea. Lo otro es qué está detrás de esa palabra, qué simbolismo, qué significado, qué quiere enseñar, ¿no? Entonces ahí se desarrolla esa práctica. Orígenes, en cambio, su mérito radica en su crítica textual, ¿no? Más que en su interpretación. Su teoría de interpretación dice que el significado del Espíritu Santo es siempre claro, simple y digno de Dios. Y todo lo que parece oscuro, inmoral o intrascendente en la Biblia sirve como incentivo para hacerlo trascendente, llevándolo más allá del sentido literal. Entonces, él, como buen alegórico, decía, hay que buscar ese significado. Aceptó la Biblia como medio de salvación al hombre, porque según Platón el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Recuerden que ese pensamiento también viene de Platón. Recuerden, está eso de 1 Tesalonicenses 5:23, cuando Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sean guardados, represibles, irrepresiblemente para la venida del Señor. Ahí Pablo está hablando, está no afirmando que el hombre es tripartito, sino está usando el pensamiento de Platón, que era parte de la cultura de esa época. Y recuerden, Tesalónica era una ciudad griega, ¿no? Así que los de Tesalónica muy bien sabían lo que estaba diciendo Pablo, porque en su contexto hablar de alma, cuerpo y espíritu era lo más natural. Y eso venía de Platón. Aceptó entonces en la Biblia un sentido triple, a saber, ahí está este aspecto, el significado literal. El significado literal, el moral y el mítico, y el alegórico, ¿no? En realidad es moral, mítico y alegórico, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar literal es el moral, el mítico y alegórico. Pues en dicho método creía encontrar un verdadero conocimiento. Entonces, Orígenes explicó esto, por lo menos, o sea, sí trabajó parte de lo literal, pero trabajaba el aspecto de la moral, lo mítico y lo alegórico. Entonces, esa fue su concepción de trabajo. La segunda fue la escuela de Antioquía. Antioquía estaba en Siria, al norte de Israel, y probablemente fundada por Doroteo y Lucio a fines del siglo III, ¿no? Doroteo escribió un tratado de principios de interpretación, ¿ya? Pero su gran aporte consiste en sus dos ilustres discípulos, es decir, Doroteo discipuló a Teodoro de Masoestia y a Juan Crisóstomo. Ellos son los que le van a dar un formato, digamos, una madurez a esta escuela, ¿ya? Y el pensamiento va a ser muy fuerte. Bueno, miremos ahí algunos puntos de vista de Teodoro de Masoestia. Su punto de vista en cuanto a la Biblia era liberal, ¿no? O sea, es abierto, ¿no? Por decir así, abierto. En cuanto a su práctica de exégesis intelectual y dogmática, ¿no? Muy intelectualista, pero dogmático a la vez. Se le conoció a Teodoro como el exégeta. Claro, cuando hablamos de exégesis, también, claro, no es la exégesis de hoy día, pero sí estamos hablando de exégesis en el sentido de ceñirse al texto y buscar el sentido del texto en su origen, ¿no? Defendió el método gramático histórico. Este método gramático histórico es el que ha estado presente desde la Reforma hasta casi nuestros días. Todavía en algunas iglesias, pastores todavía usan el método gramático histórico, ¿no? Ahora, también entonces está aquí que él halló pasajes mesiánicos en los salmos, o sea, la aplicación
de algunos salmos los dio desde una concepción mesiánica, ¿no? Esto a la luz de quizás de una interpretación puramente del Antiguo Testamento y de los salmos, entonces no se encontraba, ¿no? Esta concepción mesiánica del Antiguo Testamento primero fue a la luz de los evangelistas, especialmente Mateo, y luego con el método gramático histórico fue trabajándose mucho este aspecto, y entonces se fue buscando con la misma concepción que decía Lutero, ¿no? Que Lutero encontraba que en cada texto de la Biblia, cada versículo encontraba a Cristo. Entonces ese punto crucial fue para que se trabajara el texto mirando siempre en búsqueda de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces pasajes mesiánicos, Teodoro Masuestia trabajó eso en su momento también. Y Crisóstomo más bien es conocido como un gran predicador, ha pasado a ser el rey de los predicadores. Creo que en este caso Spurgeon o Billy Graham o quizás también George Whitefield tengan la misma calidad, pero Crisóstomo en su tiempo ha sido un gran predicador y quizás ha sobrepasado a estos que hemos mencionado. Juan Crisóstomo entonces consideraba, por un lado, que la Biblia era infalible, era la palabra de Dios, ¿no? Era infalible, la palabra de Dios infalible, ¿ya? Ya hemos dicho, Teodoro Mausetia era mucho más abierto, no estamos hablando de su infalibilidad, no estamos hablando de si él creía en eso o no, sí, creo que por lo menos el texto lo trabajaba de ese modo, pero era mucho más estudioso y analítico el texto. En cuanto al exégesis, la interpretación fue espiritual y práctica, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo exégesis, estamos hablando de la interpretación. ¿Cómo interpretaba Teodoro? De forma intelectual y dogmática. ¿Cómo interpretaba Juan Crisóstomo? De forma espiritual y práctica, ¿no? Había ambas cosas. Por otro lado, dijimos en su carácter, su expresión y lo que él es conocido es que fue un gran orador, un excelente orador. Usó la oratoria, usó el texto, el lenguaje, ¿no? Entonces fue un gran predicador, ¿no? Y por ese motivo es que también está el apodo, porque la palabra Crisóstomo no es apellido, algunos dirán apellido, no existían los apellidos en esa época tampoco. Teodoro, por ejemplo, era de Mausuestia. Mausuestia era un lugar, ¿no? Igual que, por ejemplo, el caso de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, que no nació de ahí, pero fue obispo allá. Entonces, se lo conoce de esa manera. Entonces, Juan Crisóstomo no es una ciudad, no es un pueblo, es un apodo. Es un apodo. Por eso se le llamó Crisóstomo, que significa boca de oro. Boca de oro. Hoy día, Crisóstomo es un apellido, ¿no? Pero originalmente es una chapa, digamos así, ¿no? Le acuñaron esa forma. Entonces, ¿por qué le decían boca de oro? Porque era un excelente predicador, ¿no? Uno podía escucharlo horas de horas a este hombre y no se cansaba de escucharlo. ¿Por qué? Porque utilizaba el lenguaje y la predicación de tal manera que te encandilaba, ¿no? Bueno, pero ambos desarrollan teorías exegéticas y repudieron el método alegórico, ¿no? A pesar de que en su interpretación Crisóstomo fue de interpretación espiritual y práctica, la alegoría no era su lugar. Teodoro, con el transcurrir del tiempo, negó la inspiración divina de algunos libros sagrados. Ahí está la diferencia con respecto a Crisóstomo, ¿no? Y Crisóstomo sí decía que era infalible, palabra de Dios. Por lo menos hasta lo que había llegado, porque Crisóstomo es del 300 y tanto, así que sí, ya había llegado hacia eso y al cuerpo que hasta ahora conocemos como libros sagrados. Para ir terminando esta parte, entonces, está también la escuela latina de tipo occidental de exégesis. Es un tipo intermedio de exégesis porque tiene algunos elementos de la escuela de Alejandría, pero también tiene algunos principios de la escuela de Antioquía. Su rasgo fundamental es la autoridad de la tradición
y la iglesia en la interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo interpreta la Biblia la iglesia? Bueno, la iglesia determina ella con su tradición, ¿no? La tradición y la iglesia son los elementos básicos. Este tipo de exégesis fue representado por Hilario, por Ambrosio, por Jerónimo. Jerónimo fue el autor de la Biblia, de la Vulgata, y Agustín, ¿no? Agustín, su libro Confesiones, y también en su libro La ciudad de Dios, ¿no? Que hablaba acerca de la totalidad de Roma. Agustín, entonces, es el que nos dio la justificación por la fe, ¿no? Y las pautas doctrinales que han servido hasta nuestros días, hasta ahora todavía sigue. Por eso es necesario leer a Agustín también, ¿no? Bien. Aquí está entonces el asunto, ¿vale? Jerónimo se hizo famoso en traducción de la Vulgata y en campo secreto consiste en un gran número de notas lingüísticas, históricas y arqueológicas, esa es su obra. Y Agustín, en el conocimiento de las lenguas originales, era más deficiente, pero tenía una gran habilidad de sistematizar las verdades bíblicas. Por eso él escribe y sintetiza y hace lo que podríamos llamar ya una especie de sistematización, ¿no? Decía que el intérprete debe estar equipado para su tarea en filosofía, en crítica e historia, pero sobre todo en amor. ¿Ya? Entonces ya Agustín nos da más o menos el enfoque de cómo debe ser nuestro equipamiento para esta tarea, para el estudio. Entonces, para la época la filosofía, digamos la ciencia, la crítica, la historia, todos los elementos de lo que se conoce como eh, lo que es las diferentes temáticas y métodos de pensamiento y también de profesión, ¿no? Entonces, hay que hacer entonces un trabajo que tengamos entonces a cuenta historia, filosofía, geografía, antropología, sociología, psicología, ¿no? Todas las materias, ¿no? Que necesitamos tomar en cuenta. Él adoptó un cuádruple forma de interpretar la Biblia. Entonces estuvo presente ahí el método histórico, el teológico, el analógico y el alegórico, ¿no? Esos cuatro elementos están presentes en su catálogo de pensamiento y desarrollo para trabajar entonces el texto y dar doctrina, ¿no? Bueno, hasta ahí venimos para esta etapa. A ver si podemos descansar aquí o hay una pregunta antes de eso, ¿sí? ¿Estamos? Intervenciones, vamos a ver ahora. A ver, algunas intervenciones de ustedes hasta aquí. Alguna preocupación que ustedes tengan, que sería bueno entonces para poder dar respuesta. ¿No hay ninguna? En este lado quiero quizás trabajar esta partecita antes de salir. Doctor Pero, Sánchez, sí, sí, aparece ahí ya está saliendo ya, unas sí, rayas sí. negras. ¿Ah? El PPT el primero nos va a enviar, pastor, o Sí, sí, eso se los puedo enviar, claro. ya, pastor. Ya. No, aquí está, es una hoja de historia de la doctrina. ¿Se aparece eso? Sí, sí aparece, Sí, doble hoja, sí, sí. sí, doble hoja. Entonces ahí Ujú. dice el carácter, origen y carácter de los dogmas, ¿no? Ahí se puede reforzar un poquito más de este asunto, ¿ya?
Dice aquí, por ejemplo, que aunque no en su forma acabada, las doctrinas religiosas se encuentran en las escrituras. No en su forma acabada porque lo que es acabado, es decir, las formas en que tenemos el pensamiento más estructurado, no está en la Biblia, así, ¿no? Pero según la definición actual del término, los dogmas no se encuentran en las escrituras. Como tal, no. Por ejemplo, no encontrar la palabra Trinidad, por ejemplo. No está en las escrituras, ¿no? Que los rasgos trinitarios pueden ser, sí están presentes, sí, pero no, eso ya es a partir de formato de ese pensamiento, entonces desde ahí se forja esa manera, ¿no? Estos son frutos de la reflexión humana en todo caso, ¿no? De la reflexión de la iglesia, ¿ya? Y ya hemos dicho por cuestiones de controversias teológicas, ¿no? Ese es el énfasis que le hemos dado y así siempre va a ser. Por otro lado, también católicos y protestantes difieren en algo con respecto a la descripción del origen de los dogmas, ¿no? Los católicos romanos dicen que si no se excluyen, minimizan la reflexión de la iglesia como cuerpo de los creyentes y lo sustituyen por el estudio de la iglesia magisterial o la jerarquía. Estamos afirmando esa parte. Y por otro lado dice que siempre que hay una nueva forma de error, la iglesia entonces, el magisterio, el clero, ¿no? Ya, hace un examen cuidadoso, formula la doctrina por la escritura o por la tradición y la declara como verdadera, revelada o impone su aceptación sobre todos, ¿no? Eso es lo que dice entonces Hamburg, religión cristiana, eso es lo que dice ahí. En cuanto a la iglesia, entonces, la cuestión de que la iglesia es invariable en asuntos de doctrina es una verdad no solo que es autoritativa, sino que es también irrevocable e inmutable. Eso es en cuanto a la iglesia católica, ¿no? La iglesia protestante tiene otra forma, ¿no? Los reformadores estudian el punto de vista católico romano y difieren que a pesar de su similitud, sin embargo, difieren en puntos importantes. Según los reformadores, los verdaderos dogmas religiosos derivan de su contenido esencial de la escritura y solamente de la escritura. Ellos no reconocen la palabra no escrita o tradición como fuente de los dogmas. Al mismo tiempo, los reformadores no consideran a los dogmas como declaraciones tomadas directamente de la Biblia, sino que los describen más bien como el fruto de la reflexión de la Iglesia como cuerpo de creyentes sobre las verdades de la revelación y como formulación oficial de los cuerpos representativos competentes, ¿ya? Hasta ahí entonces por lo menos es el aspecto del cambio y hemos hecho ese énfasis porque Berkos menciona aquello que ya habíamos dicho a lo largo de este tiempo. ¿Bien? Más, entonces, ¿alguna pregunta?